Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Más Conocimiento por Campus TV. Hoy hablaremos sobre algunos aspectos de la biología de las plantas. Esto a propósito de las investigaciones que desarrolla el profesor Simón Ruiz. Antes, conozcamos más de su trayectoria. Simón Ruiz es profesor de Estado en Biología de la Universidad de Chile. Además, tiene un magíster en Ciencias en la misma casa de estudios. Doctor en Biología Molecular de la Universidad de Cataluña, España, y actualmente profesor asociado del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. Ha participado en más de 25 publicaciones y a su vez se ha desempeñado como profesor guía en memorias de pregrado, tesis de magíster y doctorado. El académico Simón Ruiz ha desarrollado diversas investigaciones, tales como análisis de expresión génica de tolerancia a estrés biótico o abiótico en plantas nativas. Las plantas son seres vivos. Estas son esenciales para los seres humanos, ya que sin ellas no podríamos vivir. Al igual que nosotros, las plantas pueden ser víctimas del estrés. A continuación, conversaremos sobre esto y mucho más con el doctor Ruiz. El estrés biótico y abiótico en realidad es una forma de decir que las plantas sufren también estrés o tienen mecanismos en los cuales se sienten presionadas por diferentes condiciones. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una planta está bajo estrés abiótico, significa de que está en condiciones, digamos, que está sufriendo consecuencias de cambio climático, por ejemplo, altas temperaturas, falta de agua, radiación ultravioleta. Son todos aspectos que consideramos que le provocan un estrés a la planta por estar bajo esas condiciones. Y por otro lado, cuando hablamos de estrés biótico, nos referimos a cuando la planta tiene que enfrentar a enemigos biológicos, tales como por ejemplo el ataque de virus, el ataque de patógenos en general. Ahí nos referimos de que está teniendo un estrés biótico. Entonces, estrés abiótico y biótico tienen que ver, digamos, básicamente porque la planta no puede moverse, y como no puede moverse, tiene que enfrentar necesariamente a estas diferentes condiciones que le ofrece el medio ambiente como adversas para su normal desarrollo. Normalmente una célula vegetal es muy similar a una célula animal. Tiene algunas complicaciones mayores, podríamos decir, una célula vegetal a una célula animal. Entre esas tenemos, digamos, que la célula vegetal tiene una pared porque necesita un esqueleto que no tiene. La pared celular de la célula vegetal le da el esqueleto. Pero además las células vegetales tienen una gran ventaja respecto de las células animales, que son capaces de generarse su propia energía a partir de la fotosíntesis y por eso tienen algunos organelos diferentes, en este caso cloroplastos. Pero además de eso, poseen, digamos, un núcleo donde contienen la información genética completa para poder generar a partir de una única célula un organismo completo. Nosotros nos referimos normalmente a esta genómica vegetal cuando nos estamos refiriendo a la información genética contenida en el núcleo de la célula, a pesar de que también hay información genética en los cloroplastos y también en las mitocondrias. Y en esta información genética, o este material genético, esta genómica, están contenidos todos los genes que requiere la planta para poder llevar a cabo todas sus funciones. Por lo tanto, cuando nos referimos al estudio de la genómica vegetal, nos estamos refiriendo al estudio de cómo están allí los genes que van a formar parte de toda la estructura final de la planta, el desarrollo de la planta, el tipo de momento en que tiene que florecer, el momento en que va a dar los frutos, el tamaño de las raíces, es decir, todas las características de la planta están contenidas en genes dentro de estos organelos y que nosotros llamamos la genómica vegetal. A ver, los genes normalmente están constituidos por una zona que lleva la información y otra sección, digamos, que se encarga de la regulación de ese gen. Por lo tanto, normalmente definimos nosotros de que hay una zona que denominamos el promotor del gen, que es el que lleva la información, es decir, cuándo ha de hacerse la expresión de ese gen,
cuánto se tiene que expresar y dónde se tiene que expresar. Entonces, esa parte que decimos nosotros normalmente, que es la parte que lleva la información, es la que va a generar un RNA. Y ese RNA puede ser un RNA mensajero, que finalmente va a llevar a que se sintetice una proteína o se forme una proteína, un RNA de transferencia, un RNA ribosómico, distintos tipos de RNAs. Pero que en conjunto su misión es velar porque se expresen adecuadamente los genes. Y nosotros decimos se expresen adecuadamente los genes cuando ese gen finalmente termina convirtiéndose o sintetizándose en una proteína, y esa proteína está en el lugar que le corresponde haciendo la función para lo cual está dirigida esa proteína. Entonces, en definitiva, la información de todo el genoma es cómo poder sintetizar adecuadamente en el momento justo y colocarlas en el lugar preciso a las proteínas para que hagan la función. En otras palabras, las proteínas son las obreras de la célula. Ellas son las encargadas de hacer las funciones de la célula. Y para eso, entonces, inicialmente nosotros guardamos toda esa información de esas proteínas que tenemos que tener y las proteínas, cómo tienen que actuar, la tenemos guardada en lo que denominamos la genómica vegetal. Cuando una planta está sometida bajo condiciones de estrés, la planta tiene que buscar mecanismos de respuesta. Y para buscar los mecanismos de respuesta tiene varias alternativas. Por ejemplo, si una planta está bajo una condición de sequía, normalmente no está solo bajo la condición de sequía, sino que además está en condiciones de alta temperatura, por ejemplo, y de alta luminosidad. Entonces la planta empieza a acumular como resultado de esto un conjunto de agentes nocivos que nosotros llamamos normalmente especies reactivas de oxígeno. Y la planta tiene que eliminar estas especies reactivas de oxígeno, tiene que tratar de evitar de que pierda el agua. Y para evitar que pierda el agua, cierra todos los poros que se llaman estomas, que están localizados en las hojas para no perder el agua por evapotranspiración. Pero eso trae como consecuencia, por ejemplo, que aumente la temperatura interna de la planta. Y por lo tanto, también la planta tiene que buscar mecanismos que puedan frenar esa alta de temperatura. Una de las formas es tratar de retener el máximo de agua en el interior. Y para eso, entonces genera unos metabolitos que se llaman osmolitos compatibles, que le permiten mantener una mayor cantidad de agua en sus células y no deshidratarse como consecuencia de la falta de agua, de la alta temperatura y de la alta luminosidad. Los metabolitos en general son sustancias químicas, moléculas, digamos en definitiva, que son producidos como moléculas secundarias del metabolismo general, digamos, de la planta. Por ejemplo, la planta, una de las funciones principales es tratar de producir sacarosa, digamos, obtener glucosa y sintetizar sacarosa para poderla repartir por toda la planta. En ese tránsito genera otras moléculas que nosotros llamamos metabolitos. Y esos metabolitos entonces cumplen diferentes funciones. A eso es lo que nos referimos, digamos, que son metabolitos específicos que se generan para poder defender a la planta de esta condición de estrés. Los sistemas de expresión génica en realidad son los mecanismos que utiliza una planta para poder expresar un gen, ¿ya? Que nosotros los podemos reconstruir o los podemos armar fuera de la célula y colocarlos dentro de la célula para que un determinado gen se exprese, un gen o varios genes se expresen en un momento determinado. Una de nuestras principales motivaciones de la investigación es poder ayudar a las plantas de cultivo especialmente a que puedan soportar o tolerar justamente esas condiciones de estrés por sequía, por salinidad del suelo, por patógenos, y por lo tanto hacemos sistemas de expresión para colocarlos dentro de las plantas y entonces ellas puedan generar proteínas que las defiendan de estas condiciones de estrés.